Jamás volveré a subirme a un tren en México. Nunca. Imaginen por un momento que se ven forzados a revivir la única experiencia que, desde lo más profundo de su ser, han jurado no repetir jamás. La protagonista de nuestra historia es Maya, una mujer alemana cuya vida transcurría con la metódica precisión de un reloj suizo en un pequeño pueblo del sur de Baviera, donde regentaba una floristería junto a su esposo, Lucas. Sin embargo, años atrás, un caótico viaje en tren por el sur de Italia había dejado una cicatriz indeleble en su alma. El desorden, el agobio, la sensación de vulnerabilidad en ese momento, en medio del estruendo y el calor, hizo un juramento silencioso y férreo: nunca más volvería a poner un pie en un tren. Pero el destino, con su ironía característica, la llevaría de nuevo al país de los ferrocarriles, un lugar que en su mente representaba la cúspide del caos, México. ¿Serían ciertos los rumores de su modernidad? En su corazón solo existía la sospecha, la certeza casi absoluta de que sería una réplica, o peor aún, de su pesadilla italiana. Seguro que es lo mismo, se repetía. No obstante, en el instante en que puso un pie en aquel tren, el Chip Express, se quedó sin palabras. No puede ser, susurró. ¿Cómo es posible que un tren sea tan silencioso? El convoy se deslizó hacia adelante sin un solo ruido, sin una vibración. Los asientos, inmóviles. Cada detalle, hasta el más invisible, estaba cuidado con una perfección que desafiaba su entendimiento. En cuestión de segundos, la fobia a los trenes, esa verdad inamovible grabada a fuego en su mente, se hizo añicos. Y ella, la mujer que había jurado con tanta vehemencia no volver a viajar en tren, pronunció al final de su viaje unas palabras que eran el reverso exacto de su antiguo juramento: tenemos que volver a México. La próxima vez, con toda la familia. ¿Qué ocurrió para que su corazón experimentara una transformación tan radical? Desde el amargo recuerdo de un tren italiano hasta el impacto silencioso en el corazón de México, ¿qué futuro le aguardaba al final de esas vías que conectaban su pasado con su presente? Les invito a descubrirlo. Jamás volveré a subirme a un tren. La frase era un sedimento oscuro en el fondo del alma de Maya, una espina afilada que, de vez en cuando, la punzaba con un dolor agudo y familiar. Si cerraba los ojos, podía sentir de nuevo el aire viciado y húmedo de aquel vagón en Sicilia, el estruendo ensordecedor que le obligaba a taparse los oídos, la presión de los cuerpos extraños a su alrededor. No importaba cuánto tiempo pasara, ese recuerdo se negaba a desvanecerse. La vida de Maya transcurría en un pequeño y ordenado pueblo del sur de Alemania. Su floristería, un rincón de color y fragancia en una plaza de adoquines, era su refugio. Despertaba con el trino de los pájaros y, al abrir las cortinas, la torre de una iglesia antigua era lo primero que saludaba su vista. Su rutina era un bálsamo de tranquilidad, una existencia pacífica que cualquiera envidiaría. Cada mañana, al levantar la persiana metálica de la tienda, un sonido seco y familiar resonaba en la plaza. Lucas, su esposo, acarreaba pesados cubos de agua mientras ella, con un paño húmedo, dejaba los cristales impolutos. La jornada en la floristería siempre comenzaba con el mismo ritmo predecible. Colocaban las flores de temporada en una exhibición perfecta, y los transeúntes se detenían, atraídos por el perfume delicado que flotaba en el aire. Hoy se vendieron bien los tulipanes. Mañana el mercado está cerrado. Esas eran las breves conversaciones que marcaban sus días. Después de más de una década de matrimonio, el cariño seguía ahí, un afecto tranquilo y sólido. Pero las palabras que sacuden el alma, las sorpresas que aceleran el pulso, se habían vuelto escasas, casi inexistentes. Eran días de una seguridad reconfortante, pero también de una monotonía asfixiante. Y en ese remanso de paz, una pequeña inquietud anidaba en el pecho de Maya. ¿Así pasaría el resto de su vida, sin que nada cambiara? Era una pregunta sin respuesta que se expandía en su interior como las ondas en un estanque. El catalizador que agitó esas aguas tranquilas fue aquel fatídico viaje a Italia años atrás. Maya y Lucas habían planeado unas vacaciones para explorar el sur, y decidieron tomar un tren de Nápoles a Palermo. La pesadilla comenzó en el andén. La estación era un caos de gritos, empujones y confusión. El tren llegó con más de una hora de retraso,
y cuando finalmente apareció, una horda de gente se abalanzó sobre las puertas. No había orden, no había civismo. Dentro, el calor era sofocante. El pasillo estaba bloqueado por maletas enormes, los asientos eran estrechos y pegajosos, y el equipaje de otros pasajeros invadía su espacio personal, rozando sus rodillas. Afuera, por la ventana sucia, solo se veía un paisaje monótono y gris. En cuanto el tren arrancó con una sacudida violenta, un chirrido metálico ensordecedor llenó el vagón. El bamboleo era constante, y sus cuerpos se golpeaban contra los asientos una y otra vez. La gente a su alrededor gritaba en sus teléfonos, reía a carcajadas, y nadie se disculpaba si te golpeaba al pasar. En un momento, sintió un tirón en su bolso y su corazón se detuvo. Un joven la miraba fijamente antes de perderse entre la multitud. No le robaron nada, pero la sensación de vulnerabilidad la dejó temblando. Todo aquello quedó grabado en su memoria como un espacio de desorden y hostilidad. Jamás volveré a subirme a un tren. Su decisión fue tan firme como el frío que se instaló en su corazón. Desde entonces, el ferrocarril dejó de ser un medio de transporte para convertirse en un símbolo de ansiedad y caos. Si en las noticias aparecía un tren, cambiaba de canal instintivamente. Si en una conversación sobre viajes alguien mencionaba un tren, ella guardaba un silencio tenso. La sola imagen de una estación le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. El tren era algo a evitar, una amenaza profundamente arraigada en su psique. Aún así, la vida continuaba. Los clientes habituales compraban las mismas flores cada semana, y el paisaje del pueblo cambiaba sutilmente con las estaciones. Pero una sombra fría persistía en el corazón de Maya. Si la vida seguía así para siempre, la ansiedad crecía sigilosamente detrás de la fachada de seguridad. Era un sentimiento que no compartía con nadie, uno que ella misma pretendía ignorar. Sin embargo, un acontecimiento estaba a punto de sacudir esa calma, y el escenario, irónicamente, sería México. De pie, tras el mostrador de la floristería, las manos de Maya, que cortaban con precisión los tallos de unas rosas, se detuvieron de repente. El sonido sordo de las tijeras al cerrarse trajo un breve silencio a la tienda. De la pequeña radio que siempre tenían encendida, emanaba la voz de un locutor que presentaba un especial de viaje sobre México. Su tono entusiasta pintaba con palabras un país de maravillas lejanas, las playas turquesas de la Riviera Maya, las antiguas pirámides emergiendo de la selva, la vibrante Ciudad de México y, finalmente, una descripción épica de las barrancas del Cobre, un sistema de cañones más grande y profundo que el Gran Cañón, atravesado por un tren legendario. La música de guitarra que acompañaba el relato era evocadora, casi mágica. Pero lo que brotó en el pecho de Maya no fue emoción, sino una punzada de inquietud, casi de rechazo. México, musitó, y la palabra se sintió extraña en sus labios. Para ella, México era un país demasiado lejano, demasiado ajeno. Un lugar al otro lado del mundo, a más de 12 horas de vuelo. Un país donde se hablaba un idioma que no entendía y donde una cultura incomprensible regía la vida diaria. Solo pensarlo le provocaba una sensación de frío en el estómago. Y, por encima de todo, la imagen que tenía de México estaba indisolublemente ligada a los trenes, pero no a los de lujo. En su mente, influenciada por viejas películas y prejuicios arraigados, un tren mexicano sería lento, sucio, abarrotado. Se imaginaba gallinas correteando por los pasillos, vendedores ambulantes gritando, música de cumbia a todo volumen y un riesgo constante de robos o accidentes. La idea de un tren de clase mundial atravesando un cañón le parecía una fantasía publicitaria. Limpio y puntual de verdad, se mofó para sus adentros. Si hasta en Europa, supuestamente el paradigma del orden, los trenes eran un caos, ¿cómo iba a creer que en un país latinoamericano un ferrocarril funcionaría a la perfección? La experiencia de Italia regresó con la fuerza de un golpe, proyectando una sombra helada sobre su corazón. Seguro que México es igual o peor. Cuanto más lo pensaba, más se marchitaba cualquier atisbo de curiosidad. Lucas, por su parte, vivía ajeno a esos sueños. Sus preocupaciones eran terrenales, las compras en el mercado de flores, la administración de la tienda, la contabilidad.
Su día a día era tan práctico que no había espacio para fantasear con viajes exóticos. Si alguna vez Maya mencionaba de pasada su deseo de ir a algún lugar, él sonreía con vaguedad y respondía, sí, algún día, antes de cambiar de tema. Por eso, lo que ocurrió esa tarde fue tan inesperado. Mientras Maya pulía un jarrón en la trastienda, su mirada se posó en la pantalla de la televisión que Lucas había dejado encendida en un canal de viajes. Lo que vio la dejó sin aliento. No eran las playas ni las pirámides. Eran las barrancas del cobre. La cámara, montada en un dron, sobrevolaba un abismo de una profundidad y una majestuosidad sobrecogedoras. Las paredes del cañón, teñidas de ocre, verde y rojo, caían en picado hacia un río serpenteante que brillaba a lo lejos. Y allí, como una fina línea metálica desafiando la inmensidad, un tren de un azul brillante se deslizaba por una vía que parecía suspendida en el aire, cruzando puentes altísimos y desapareciendo en túneles oscuros. La imagen era tan poderosa, tan irrealmente bella, que la dejó paralizada. Maya, ven a ver esto, resonó la voz de Lucas desde el otro lado del mostrador. Por primera vez en mucho tiempo, su voz contenía una chispa de auténtica emoción. Había dejado lo que estaba haciendo y estaba hipnotizado por la pantalla. Maya dejó el jarrón y se acercó. Al ver la imagen de cerca, un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su memoria. Una noche, cuando eran estudiantes, sentados en un café, habían hablado de sus sueños. Entre risas, habían hecho una promesa vaga y romántica: algún día haremos un gran viaje de aventura juntos, a un lugar salvaje y real. Esa promesa, enterrada bajo años de rutina y responsabilidades, se había desvanecido. Pero ahora, la imagen de ese tren suspendido sobre el abismo la traía de vuelta con una claridad dolorosa. La promesa olvidada regresaba para clavarse en su corazón. Quizás ahora es el momento, dijo Lucas, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Hablaba en serio. No era una broma. En sus palabras había un anhelo real, una determinación de mirar hacia el futuro. Maya no respondió. Sus labios permanecieron sellados, pero en su interior, algo que llevaba mucho tiempo dormido comenzó a despertar. Era una sensación extraña, una mezcla de pánico y expectación. Si de verdad fueran ese pensamiento envió un nuevo temblor a su corazón. Esa noche, sentada en el borde de la cama, Maya miraba el cielo nocturno por la ventana. La imagen del cañón y el tren no se apartaba de su mente. Pero en el fondo de su alma, la pregunta, ¿de verdad podemos ir?, flotaba como una nube negra. Las razones de su duda eran varias. El miedo a un país desconocido, la fobia a los trenes, y sobre todo, la culpa de dejar a su pequeña hija, Sofía. Sofía solo tenía 5 años. Nunca había pasado más de una noche sin su madre. Cada noche, antes de dormir, necesitaba confirmar: mamá, estás aquí, ¿verdad? ¿Cómo podía dejar a una niña así y marcharse a un lugar tan lejano como México? ¿Está bien hacer esto?, se preguntaba una y otra vez, sin encontrar una respuesta que la consolara. Al día siguiente, durante la cena, le plantearon la idea a la madre de Lucas. La abuela, después de servir el té, escuchó en silencio, con una expresión serena. Cuando terminaron, sonrió con dulzura. A veces, un tiempo para ustedes dos es necesario, dijo. No se preocupen por Sofía. Yo la cuidaré. Esas palabras se extendieron por el pecho de Maya como un bálsamo. El permiso de alguien más aligeraba un poco el peso de su propia culpa. La voz de su suegra tenía un poder tranquilizador, casi mágico. Se sintió como una niña a la que su madre le da un empujón suave para animarla a jugar. Esa misma noche, Lucas se sentó en su escritorio y comenzó a investigar el viaje. Días después, con un gesto solemne, le entregó 2 billetes de avión impresos. De verdad nos vamos. En el instante en que sus dedos tocaron el papel, el corazón de Maya dio un vuelco. México se materializaba frente a ella como una realidad ineludible. El miedo no se había ido. Pero, junto a él, brotaba algo parecido a la determinación. La mañana de la partida fue más tranquila de lo esperado. En la penumbra del amanecer,
frente al taxi, cubrió a una Sofía adormilada con una manta y le dio un beso suave en la frente. «Volveremos pronto, pórtate bien». La niña asintió levemente, y Maya sintió una punzada en el pecho mientras cerraba la puerta. A través de la ventanilla del taxi, las calles familiares de su pueblo se alejaban lentamente. Verificó el pasaporte en su bolso por enésima vez y suspiró profundamente. Lucas, a su lado, sonrió. «¿Estás bien? No te preocupes, no olvidamos nada. Lo más importante es que tu corazón ya está listo». En el aeropuerto, tras pasar el control de seguridad, Maya miró hacia atrás por última vez. El mundo conocido se desvanecía. Frente a ella se abría un universo desconocido. México. En el momento en que dio ese primer paso hacia la puerta de embarque, los engranajes de su vida comenzaron a girar con un ritmo nuevo y silencioso. Tras un largo vuelo, el avión descendió y, en el instante en que sintió el suave impacto del aterrizaje, Maya se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza. Así que esto es México, pensó, y un temblor recorrió su cuerpo. Al bajar del avión y pisar la pasarela, el aire de Chihuahua la envolvió. Era un aire seco y cálido, cargado de un aroma a tierra y a algo más, algo desconocido y exótico. Se detuvo un momento, desconcertada. «Este aire es diferente», murmuró. No era la temperatura ni el olor, era una sensación, como si una membrana invisible, vibrante y silenciosa, la estuviera rodeando. Lucas, a su lado, entrecerró los ojos y asintió. Para ser un aeropuerto, no hay mucho ruido. Maya tuvo que darle la razón. El bullicio caótico que asociaba con los grandes aeropuertos no existía aquí. El sonido de los pasos, los anuncios por megafonía, el rodar de las maletas, todo parecía ordenado, sorprendentemente agradable al oído. El suelo brillaba, la iluminación era suave y no había ni rastro de desorden. El primer golpe a sus prejuicios. Después de recoger su equipaje, tomaron un taxi hacia la estación de tren. El conductor, un hombre amable con un bigote espeso, les hablaba con orgullo de su tierra, de la majestuosidad de la sierra y de la maravilla de la ingeniería que era el Chepe. Maya escuchaba a medias, su mente ya en la estación, imaginando el peor de los escenarios. Pero al llegar, la realidad volvió a sorprenderla. La estación de Creil era una mezcla de arquitectura moderna y rústica, limpia y bien señalizada. Y allí, esperando en la vía, estaba el tren. No era un cacharro viejo y destartalado como había imaginado. Era un convoy elegante, de un azul profundo y líneas aerodinámicas, con enormes ventanas panorámicas que reflejaban el cielo del desierto. Parecía una nave espacial varada en el viejo oeste. «Es impresionante», admitió a regañadientes. Subieron al vagón de primera clase y una oleada de aire fresco y perfumado la recibió. El interior era aún más impactante. Asientos de cuero, amplios y lujosos, mesas de madera pulida y una moqueta impecable. Un asistente con un uniforme pulcro les sonrió y les ofreció una copa de bienvenida. Maya se sentó con cautela. El cojín del asiento era mullido pero firme, diseñado para soportar su cuerpo con una comodidad ergonómica. Al reclinarse, sintió que la tensión en sus hombros comenzaba a disiparse. Lucas guardó el equipaje de mano en el compartimento superior y le sonrió. «¿Ves? Más tranquilo de lo que pensabas, ¿eh?» Ella asintió levemente, pero el recuerdo adherido a su alma no se borraba tan fácilmente. La pesadilla del tren italiano, el andén caótico, el retraso, la estrechez de los asientos, las maletas ajenas bloqueando sus piernas, el estruendo de voces, risas y gritos. Desde el momento en que subió a aquel tren hasta que bajó, no había conocido un solo instante de paz. «¿Y si esto es solo una fachada?», pensó. La sospecha no desaparecía del todo. La calma del entorno le resultaba casi inquietante, como el silencio que precede a una explosión. Se preparó mentalmente para el ruido, para la sacudida inevitable del arranque. Pero era extraño. Este tren, aunque era un tren, no se parecía en nada al de sus recuerdos. No olía a metal ni a grasa, el aire era limpio y fresco. Hasta la brisa del aire acondicionado se distribuía de manera uniforme,
sin ráfagas heladas. Se sentía como si estuviera en un vehículo completamente diferente. De repente, se dio cuenta de que su mano aferraba la de Lucas con una fuerza desmedida. Sus palmas sudorosas delataban su tensión. Cuando intentó soltarse, avergonzada, Lucas apretó su mano con más fuerza. La calidez de su gesto se extendió por su pecho como una onda suave. Por un instante, respiró un poco más aliviada. En los ojos de él había una luz que intentaba tranquilizarla, y se sintió sostenida por esa mirada. En ese momento, una voz suave y melodiosa sonó por los altavoces. Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo del Chip Express. En breves momentos iniciaremos nuestro recorrido. La voz, ni masculina ni femenina, era increíblemente serena, casi terapéutica. No era la voz metálica y autoritaria que recordaba, sino una que invitaba a la calma. Su ritmo cardíaco, aún así, seguía acelerado. La ansiedad y la expectación libraban una batalla en su interior. ¿Qué iba a pasar ahora? Esa pregunta lo dominaba todo. Y aún no sabía que en el siguiente instante le esperaba un impacto silencioso que sacudiría los cimientos de su vida. Acomodada en su asiento, con la mirada fija en el andén que se extendía al otro lado de la ventana, Maya respiraba hondo una y otra vez. Aunque su cuerpo estaba reclinado contra el respaldo, su corazón galopaba como un caballo desbocado. Ya casi, se dijo, intentando armarse de valor. Pero en ese preciso instante, algo la desconcertó. El andén había comenzado a deslizarse hacia atrás, lenta y suavemente. No hubo una campana de salida, ni el chirrido de los frenos al liberarse, ni el impacto desagradable de la tracción. Nada. Como si una fuerza invisible lo estuviera empujando, el tren se puso en movimiento sin emitir un solo sonido. No, ya nos estamos moviendo, susurró, llevándose una mano a la boca, incrédula. Su corazón se aceleró aún más, pero extrañamente, no era por miedo. Era asombro puro lo que recorría su cuerpo. En ese instante, el recuerdo de Italia volvió a asaltarla con una nitidez brutal. El anuncio estridente justo antes de la salida. La sacudida violenta que la lanzó contra el asiento. El estruendo de las ruedas contra los raíles, las maletas cayendo, las voces despreocupadas de la gente. En aquel momento, había aborrecido la existencia misma de los trenes. Pero lo que estaba ocurriendo ahora era exactamente lo contrario. No había sacudidas. No había ruido. Solo el paisaje que comenzaba a moverse en un silencio casi absoluto. Increíble, una voz apenas audible se escapó de su garganta. El paisaje que fluía tras la ventana parecía una película proyectada en una pantalla perfecta. Sin temblores que desenfocaran la vista, sin vibraciones. Tenía la extraña sensación de estar flotando. Lucas, a su lado, asintió con una sonrisa infantil de pura alegría. ¿Sabías que el diseño de este tren está hecho para minimizar la resistencia del aire? Por eso es tan silencioso. Su voz estaba teñida de entusiasmo. Por primera vez en años, hablaba con una pasión casi académica. Y las vías, continuó, están soldadas en tramos larguísimos, como si fueran una sola pieza. Por eso casi no se oye el típico traqueteo de las juntas. La explicación siguió, incluso el ruido al entrar en los túneles está controlado. Hay un sistema que ajusta la presión del aire para que no se sienta ese golpe en los oídos. Y la conducción es un híbrido, manual y automatizado, de una precisión asombrosa. Maya lo escuchaba, atónita. Normalmente, los detalles técnicos la aburrían, pero en ese momento, cada palabra se absorbía en su mente como agua en tierra seca. Tanta tecnología en lugares que ni siquiera se ven, logró decir. Su voz era ronca y baja, pero cargada de una sorpresa genuina. En ese instante, algo se resquebrajó en su interior. La fórmula matemática de su fobia a los trenes, esa ecuación que siempre daba como resultado el pánico, se desintegró sin hacer ruido. El paisaje exterior fue cambiando. Las afueras de la ciudad dieron paso a llanuras desérticas salpicadas de matorrales, y a lo lejos, las primeras estribaciones de la Sierra Madre Occidental comenzaban a dibujarse en el horizonte.
El tren se deslizaba por el paisaje con una gracia hipnótica. Al pasar por pequeños pueblos, no había ni la más mínima vibración, ni el más leve sobresalto. Solo un silencio suave y constante. Es como si nos llevaran en una cuna, murmuró. Lucas asintió en silencio. Así es. En esa breve respuesta había una convicción que valía más que 1000 palabras. No hablaron durante un buen rato. Pero su silencio no era incómodo, era una comunión tranquila, la sensación de compartir algo extraordinario. El ambiente sereno del vagón envolvía su quietud como un abrazo. De repente, Maya notó un cálido cosquilleo en su pecho. El miedo no se había desvanecido por completo, pero una capa de asombro y alivio lo estaba cubriendo, reescribiendo la narrativa de su terror. Sentía, con una claridad meridiana, como su mente se estaba reprogramando lenta pero inexorablemente. El Chip Express dejó atrás las llanuras y comenzó su ascenso hacia el corazón de la Sierra Tarahumara. Pronto, por las ventanas panorámicas, apareció un paisaje que desafiaba la imaginación. El tren se adentró en las barrancas del Cobre. A un lado, paredes de roca de colores imposibles se alzaban hacia el cielo, al otro, un abismo vertiginoso se abría a sus pies. El tren avanzaba por vías que parecían talladas en el mismo acantilado, cruzaba puentes que salvaban gargantas de cientos de metros de profundidad y se sumergía en la oscuridad de túneles para emerger de nuevo a una vista aún más espectacular. Maya pegó el rostro al cristal, tan cerca que su aliento empañaba la superficie. Cerró los ojos por un momento y escuchó. Solo el levísimo zumbido del aire acondicionado y la voz del asistente ofreciendo bebidas. Sus recuerdos sobre trenes siempre estaban asociados a un ruido desagradable y a una tensión constante. Pero ahora, lo que la envolvía era una calma y una serenidad casi sagradas. «Qué extraño», susurró. Se suponía que debía tener miedo, pero me siento segura. En sus palabras había una incredulidad genuina. El tren, su símbolo de ansiedad, ¿cómo era posible que ahora le transmitiera paz? Lucas volvió a tomarle la mano, y el calor de su palma fue anclando su pulso, devolviéndolo a un ritmo sosegado. Creo que este es el poder del corazón de México, dijo él, su voz suave pero llena de convicción. Maya asintió, y de repente, recordó con una claridad dolorosa su experiencia en Italia. La desesperación en aquel andén, los letreros de retraso, los suspiros de frustración de la gente. El vagón donde las maletas ajenas la aprisionaban y las voces estridentes la bombardeaban sin piedad. El asiento que vibraba sin cesar, transmitiéndole toda la violencia del viaje. Solo deseaba que terminara. Ese recuerdo había construido una fortaleza de miedo a su alrededor. Durante años, esa fortaleza había parecido inexpugnable. Pero ahora, sentía como sus muros se desmoronaban silenciosamente. Lo que estaba viviendo era tan radicalmente diferente a su trauma que parecía de otro universo. El orden impecable del vagón, el silencio que invitaba a la introspección, la suavidad con la que el paisaje se deslizaba. Quizás puedo confiar, un pensamiento brotó desde lo más profundo de su ser, sorprendiéndola a ella misma. No era una sospecha de que podría ser traicionada, sino un anhelo sincero de creer. En ese instante, sintió como si una pequeña llama se encendiera en su pecho. Mientras contemplaba el vuelo de un águila sobre el cañón, abrió la boca. Ahora empiezo a entender por qué dicen que este viaje es tan especial. Su voz era una mezcla de asombro, confusión y una nueva comprensión. El cambio de paradigma, la ruptura de una creencia tan arraigada, debería haber sido un proceso violento, lleno de ansiedad y resistencia. Sin embargo, este impacto silencioso, esta revelación a bordo del Chepe, estaba sanando su mente, protegiéndola. Envuelva en esa sensación de bienestar, otro pensamiento comenzó a florecer. La próxima vez, tenemos que enseñarle esto a Sofía, dijo Lucas, como si le hubiera leído la mente. Y Maya, para su propia sorpresa, sonrió y asintió con una naturalidad que no había sentido en años. En ese momento, en su corazón ya no había miedo, sino un deseo que miraba hacia el futuro. El deseo de compartir ese silencio majestuoso con su pequeña hija. La idea de ver el mismo asombro en sus ojos al contemplar el cañón. Era una esperanza tangible que calentaba su alma.
En silencio, Maya se dijo a sí misma, esto no es solo un viaje. Es una experiencia que está cambiando mi vida. Esa certeza era tan fuerte, tan vívida, que era imposible resistirse a ella. El Chip Express continuaba su avance, revelando a cada curva un nuevo lienzo de la geografía mexicana. Los picos escarpados de la sierra se alternaban con valles profundos donde pequeñas comunidades rarámuris salpicaban el paisaje. El verde de los pinos contrastaba con el ocre de la roca, y el sol de la tarde pintaba el cañón con tonos dorados y púrpuras. Maya observaba todo aquello y no pudo reprimir las palabras que brotaban desde lo más profundo de su ser transformado. Tenemos que volver a México. La próxima vez, con toda la familia. La frase salió de sus labios de forma espontánea, casi como un suspiro. Se sorprendió a sí misma. Estaba a bordo de un tren, el objeto de sus peores pesadillas, y sin embargo, ya estaba planeando el futuro, un futuro que incluía volver a este mismo lugar. Si la Maya de hace unos años la hubiera escuchado, habría negado con la cabeza, convencida de que se había vuelto loca. Lucas, a su lado, la miraba fijamente, y luego asintió con una lentitud solemne. Sí. Sofía tiene que sentir este paisaje y este silencio. Al oírlo, Maya sonrió. La luz en los ojos de su esposo era la esperanza misma. El anhelo de compartir un futuro, de pensar en su familia, se alineaba perfectamente con el suyo, y sintió como si un manantial de agua cálida brotara en su interior. La pesada roca de la ansiedad que había oprimido su pecho durante tanto tiempo había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, quedaba una fuerza invisible pero sólida, la confianza. Recordó cómo, antes de partir, se repetía a sí misma, México solo me da miedo. Ahora, esas palabras se habían desvanecido en el aire del cañón. No solo no tenía miedo, sino que sentía un cariño profundo por este país, un deseo de regresar que era la mayor de las sorpresas. Su propio reflejo en la ventana le devolvía una imagen diferente. Ya no era un rostro tenso y contraído, sino uno sereno, con una paz en la mirada que no recordaba haber tenido. El cambio interno se manifestaba, sin duda, en su expresión. La experiencia traumática en Italia, con su ruido y su caos, había sido la causa de su juramento, el origen de una cicatriz que llevaba años supurando en su alma. Pero ahora lo entendía. Aquel recuerdo doloroso había actuado como un oscuro telón de fondo, una preparación necesaria para que el impacto silencioso de hoy fuera aún más revelador y profundo. Fue precisamente por el dolor del pasado que la serenidad del presente se sentía tan abrumadoramente hermosa. Jamás volveré a subirme a un tren. Su antigua declaración de guerra había sido reescrita en silencio. Ahora podía decirlo con total certeza. Nunca imaginé que un tren pudiera conmover tanto el alma de una persona. El Chip Express seguía su curso, una línea recta y decidida a través de la inmensidad. El paisaje del futuro que se abría ante ellos aún era invisible. Pero una cosa era segura, este viaje había grabado un nuevo significado en las vidas de Maya y Lucas. El tren de México no había sido un simple medio de transporte. Había sido un refugio que se acercó a su corazón, que disolvió su ansiedad con delicadeza y que los transportó suavemente hacia el futuro. Maya miró una vez más por la ventana, hacia el abismo bañado por la luz del atardecer, y susurró de nuevo, esta vez para sí misma, como una promesa sagrada, volveremos. La próxima vez, con Sofía. Esas palabras conectaban su pasado con su presente y abrían de par en par la puerta del futuro. El suave y rítmico sonido del tren parecía llevar esa promesa consigo, como si el propio ferrocarril se encargara de entregar su resolución al porvenir. En el corazón de Maya ya no había miedo ni duda.